Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Que las ricas bendiciones del cielo sean sobre cada uno de nosotros. Amén. El tema que vamos a predicar hoy se titula Dios rompe las barreras del perjuicio. Amén. Dios rompe la barrera del perjuicio. Hechos capítulo 10 guarda un hito crucial de Dios, donde Dios rompe perjuicio para llevar el evangelio a los gentiles. Destaca la visión de Pedro como la esperanza de que Dios no hace acepción de personas y que la salvación es para todos. Amén. Hechos capítulo 10 y parte del capítulo 11 enfatiza el evangelio. Cornelio era un buscador sincero de la verdad. Dios recompensó su sinceridad enviando a Pedro que aquellos que viven a la luz que tienen recibirán más luz. La lección para Pedro, la visión del lienzo con animales impuros que el Señor le mostró a Pedro, ningún hombre debe de ser considerado común o impuro. Eso rompió el perjuicio judío que limitaba el evangelio, preparándonos para aceptar a los gentiles como miembros de la iglesia. Enfatiza que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, confirmando que la gracia de Dios no conoce frontera. Este evento fue fundamental para la expansión de la iglesia en todo el mundo. Esta Cesarea que menciona Hechos 10, capítulo 1, es conocida como Cesarea Marítima. Estaba ubicada en la costa del mar Mediterráneo, a 51 kilómetros al norte de Jope. Era la ciudad portuaria más grande e importante del Mediterráneo, en el territorio de Israel, y servía como capital de la provincia romana de Cesarea. Esta fue la primera ciudad que tuvo cristianos gentiles y una iglesia de no judíos. Cornelio, el oficial romano, era un centurión, era un capitán a cargo de 100 soldados. Aunque estaba estacionado en Cesarea, probablemente regresaría a Roma. Por lo tanto, al convertirse en cristiano, Cornelio llevaría la nueva noticia a la capital del imperio romano. Cornelio no conocía a Cristo, pero buscaba a Dios y era reverente y generoso. Entonces Dios envió a Pedro para que le hablara de Cristo. Esta historia demuestra que Dios está dispuesto a utilizar medios extraordinarios a fin de alcanzar a quienes desean conocerlo. Uno se cree que uno es el sencillo y que el otro es el que tiene el problema. Pero nosotros internamente, como seres humanos, somos un lío. Nosotros somos expertos en hacer divisiones, clases sociales, por estatus, problemas relacionales, muchas otras etiquetas. Pero si tú estás en Cristo, esas barreras pierden su valor, porque Cristo hizo un solo pueblo. Amén. Si hay algo que a todos nosotros nos cuesta admitir, son nuestro perjuicio. Quisiéramos pensar, ¿verdad?, que somos imparciales, que tratamos a los demás sin hacer juicio anticipado. Pero lo cierto es que todos nosotros tenemos barreras en el corazón. Sí, tú también. Y yo también. Barreras culturales, barreras sociales, religiosas, étnicas. Barreras que incluso nos hacen pensar que algunas personas son más redimibles que otros. De hecho, si somos honestos, deberíamos admitir que nos resulta más fácil predicar el evangelio a algunas personas más que a otras. Y la única razón, el por qué que nos resulta más fácil, es porque esas personas piensan más como nosotros pensamos. Son personas que se parecen más a nosotros. Pero en nuestro pasaje de hoy, Hechos capítulo 10 y parte del capítulo 11, abra su Biblia allí, el Señor viene a arrancar de raíz esa forma de pensar. Por eso,
Oramos al Señor en esta mañana que revele lo que hay en nuestro corazón y nos guíe hacia Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hechos capítulo 10, todos por favor. Y capítulo 11, vemos a un Dios que no comparte nuestro perjuicio. Dios, mi amado hermano, no comparte nuestro perjuicio. Él envió a su Hijo a salvar a todo tipo de personas. Y cuando digo todo tipo de personas, me refiero a todo tipo de personas. Aún aquellas que pudiéramos pensar que están más allá del alcance de la gracia de Dios. Este pasaje que vamos a estudiar en este día es un punto de inflexión. No solamente en el libro de los Hechos, es un punto de inflexión en la historia de la iglesia. Porque hasta este momento el evangelio se había proclamado principalmente a los judíos. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es que Dios rompió esas barreras que durante siglos había separado a gentiles y a judíos, para mostrarnos a nosotros que el evangelio de Jesucristo es para todos los pueblos, sin excepción de personas. Este relato no solo describe la conversión de un centurión llamado Cornelio, sino que nos muestra, y ahí está la clave del sermón de hoy, este pasaje nos muestra no solamente que Dios transforma pecadores en cristianos, no solamente que Dios trabaja con aquellos que están fuera, sino que Dios sigue trabajando en los que estamos adentro. Es decir, en todos aquellos que hemos aceptado el evangelio, pero que todavía no entendemos el todo sus implicaciones. Tengo que repetir eso otra vez, hermanos. Dios en su evangelio, con su evangelio, trabaja salvando a los que están afuera, pero también cambiando nuestro perjuicio. Dios también tiene que trabajar en ti y en mí, que hemos aceptado el evangelio de Jesucristo, que ya somos salvos, vamos camino al cielo, pero que todavía no entendemos del todo las implicaciones del evangelio. Y ahí hay 4 enseñanzas que vamos a aprender en el día de hoy y que espero que preparen nuestros corazones. La primera es que nadie será salvo por su moralidad, sino únicamente por la fe en Jesucristo. Nadie será salvo por su moralidad, por su decencia, sino solamente por la fe en Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículo 1, todos, por favor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío, siendo gentil, y oraba a Dios continuamente. Un centurión era un oficial del ejército romano que comandaba aproximadamente a 100 soldados. Eran hombres escogidos por su valentía, por su capacidad de liderar. Eran considerados la columna vertebral del ejército romano. Lo que sería hoy en día un capitán del ejército. Eso era Cornelio. Y en el caso de Cornelio, también se nos dice que pertenecía a la corte la italiana. Y tenemos que entender que esa corte era una de las clases más elititas del ejército romano, o sea, de Roma. Sin embargo, no deja de ser interesante que lo que Lucas está resaltando aquí en la descripción de Cornelio no es su rango militar, es su condición espiritual. Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Ahora, tenemos que entender que esa etiqueta, un hombre piadoso y temeroso de Dios, se usaba en ese tiempo para referirse a los gentiles. Y para aquellos que están aquí, que nos visitan por primera vez, un gentil es todo aquel que no era judío. El mundo se dividía en judíos y gentiles, el resto de las naciones. Así que un piadoso y temeroso de Dios entre el mundo gentil era un hombre que, sin haberse convertido formalmente al judaísmo, reconocían a Jehová como el único Dios vivo y verdadero. Estas personas asistían a la sinagoga,
practicaban las oraciones que practicaban los judíos, daban limosnas, pero un dato interesante, no eran considerados completamente como prosélitos porque no se habían sometido al rito de la incircuncisión y porque no habían adoptado todas las prescripciones de la ley mosaica, sobre todo lo referente a las comidas y a las leyes alimentarias. De manera que Cornelio era un hombre que tenía muchas cosas en su favor. No era un pagano que adoraba a otros dioses, era un hombre respetuoso del Dios de Israel, pero al mismo tiempo era generoso. ¿Notaron? Dice Lucas que él daba mucha limosna. No era tacaño, hermano. Él daba mucha limosna al pueblo judío. Y por si todo esto fuera poco, Cornelio oraba a Dios continuamente. ¿Y saben qué? A pesar de todo eso, él no era salvo. A pesar de todo eso, Cornelio iba camino a la perdición. A pesar de tener todas esas buenas cualidades, Cornelio necesitaba escuchar el mensaje de salvación de parte de un mensajero humano. El papel desempeñado por el ángel que se le apareció a Cornelio era reunir a Cornelio con Pedro para que Pedro le predicase. Cuando Pedro llegue a casa de Cornelio, no le dice: wow, ustedes son tan buena gente, todos ustedes están bien delante de Dios que no necesitan el evangelio. No, lo que hace Pedro es enfatizar la fe en Jesús como el único medio para ser perdonados y aceptados. Lo vemos en el versículo 43 de Hechos 10. Dice: de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. En Hechos capítulo 11, cuando Pedro tiene que contarle a los judíos cristianos en Jerusalén lo que había sucedido en casa de Cornelio, noten lo que dice el capítulo 11, 13 y 14. Y él nos contó, es decir, Cornelio, cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y busca a Simón, el que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Mis hermanos, Cornelio no era salvo. Mi amigo, hermano, te lo voy a decir con mucho cariño y amor. Abrázalo en tu corazón. Puede ser que tú seas muy religioso. Incluso tú puedes tener cierto temor de Dios, que ores regularmente, que hagas buenas obras. Pero oye, mi amigo y mi hermano, si tú piensas que tú vas a ir al cielo porque hagas todo esto, es porque no has entendido el evangelio. Tú no has entendido el evangelio. Solo hay una puerta de entrada a la vida eterna. Una sola puerta. Y es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconociendo, escúchame bien, mi amigo y mi hermano, reconociendo que tú no tienes mérito alguno para alcanzar el favor de Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Mi amigo y mi hermano, tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, incluyendo el hecho de confiar en tus buenas obras y en tu decencia. El hecho de confiar en tus buenas obras para llegar al cielo. Hasta de eso tenemos que arrepentirnos. Dice Isaías capítulo 64 que todas nuestras obras son como trapo de injusticia delante de Dios. Un Dios 3 veces santo. Y Pablo dice en Romanos 3 que en el mundo entero no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nosotros no somos la excepción. De paso, miembros de esta iglesia, esta es la razón por la que tenemos que continuar evangelizando y enviando misioneros al mundo. Tenemos que seguir evangelizando en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, en nuestra ciudad. No tenemos más opción que seguir proclamando el evangelio. Y la razón
es porque nadie, absolutamente nadie, será salvo a menos que deje de confiar en su propia justicia, en su religiosidad y confíe únicamente en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, hermano. No hay salvación en Mahoma. No hay salvación en ninguno de los dioses hindúes. No. Por más sinceros que sean los adoradores de otras religiones en el mundo entero, nadie se va a salvar si no es por medio de Jesucristo. Amén. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Únicamente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos así lo creen? Nadie va a confiar en Cristo a menos que se le predique el evangelio. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Pero este relato también nos enseña, y esto es una nota muy alentadora, que Dios prepara los corazones antes de que tú llegues a predicarle. Este pasaje nos enseña a nosotros que Dios se encarga de preparar los corazones de los suyos, de lo que Él quiere alcanzar por medio del evangelio, antes de que tú llegues a predicarle. Versículo 3 de Hechos 10. Como a la hora novena del día, 3 de la tarde, era la hora en la que los judíos oraban, vio claramente Cornelio en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado. Cornelio dijo: ¿quién eres, Señor? Y él les dijo: tus oraciones y limonas han subido como un memorial delante de Dios. Despacha ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Y cuando se fue el ángel que habló con Cornelio, este llamó 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que continuadamente le asistían, a los cuales, después de contarle todo, los envió a Jope. Una vez más, mis hermanos, esto es sumamente alentador, porque nos recuerda que Dios va delante de ti y delante de mí cuando vamos a predicar el evangelio. Es decir, Él no solo prepara las oportunidades para que prediquemos a Cristo, Él también prepara los corazones de aquellos que Dios ya quiere alcanzar. Tú no lo sabes, yo no lo sé, pero ya Dios está obrando. Ahora, vamos a ver este pasaje con un poco más de detenimiento. Ya Lucas nos había dicho que Cornelio era un hombre que oraba constantemente. Dice en el versículo 2. Y ahora vemos que Dios respondió la oración de Cornelio. Cornelio no había escuchado el evangelio. Cornelio no había creído en Cristo. Pero ¿saben qué? Dios escuchó su oración. Si encontramos a un hombre como Cornelio que está buscando a Dios en oración, eso solo puede significar que ya Dios lo está buscando a él. Una pregunta, mis hermanos: ¿qué sería lo que Cornelio le estaba pidiendo a Dios en oración? Porque ahí dice en oración porque Cornelio estaba orando. Respuesta simple: no lo sabemos. Sin embargo, la historia nos puede dar una pista. ¿Qué dice el versículo 13 del capítulo 11? Y él nos contó cómo él había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Como un hombre que simpatizaba por la fe de Israel, seguramente Cornelio se había dado cuenta que era un pecador. Cornelio se había dado cuenta que necesitaba ser salvo. Esa es la conexión que vemos en el texto. Cornelio, Dios ha escuchado tu oración. ¿Cuál es la respuesta? Busca a Pedro para que te predique el evangelio y para que tú puedas ser salvo. Por lo tanto, muy probablemente, no estoy siendo dogmático con esto, muy probablemente Cornelio estaba diciendo: Señor, yo sé que hay algo que me falta. No te conozco del todo. Te quiero conocer mejor. Hay algo en mí y mi conciencia me acusa. Hermanos, detrás de esa oración,
y eso lo puedo decir con toda seguridad, estaba la obra silenciosa del Espíritu Santo. Hermano, detrás de esa oración de Cornelio estaba la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, trayendo convención de pecado a Cornelio. Dice el mismo Jesús que el Espíritu Santo es que da convicción de pecado. Dios lo estaba preparando para salvarlo. ¿Cómo lo sabemos? Más adelante, los creyentes de Jerusalén, es Dios el que da el arrepentimiento a los pecadores. De manera que a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Es Dios quien da el arrepentimiento. Y de nuevo, mis hermanos, esto debe de animarnos a compartir el Evangelio. Nosotros predicamos, pero es Dios quien prepara el terreno. Es Dios el que ablanda el corazón. Es Dios quien despierta la sed del ser humano para saciársela después. Es Dios quien lo hace. En Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? La comenzó Dios. La salvación es de Jehová, dice Jonás capítulo 2. Dios prepara los corazones. Que así que, mi hermano, comparte el Evangelio. No confiando en tu elocuencia, no confiando en tu preparación teológica, sino en la obra del Espíritu Santo que ya está obrando en el corazón de aquellos a quienes Dios quiere alcanzar. ¿Cuánto dicen amén? No subestime lo que Dios puede estar haciendo en cualquier otro ser humano. Tú no sabes la inquietud de esa persona. Tú no sabes la inquietud que tiene esa persona, que ya Dios está poniendo temores en el corazón de esa persona. Y esa persona quiere escuchar algo más que lo ayude a salir del pozo que está metido. Tú no lo sabes. Mucho antes de que tú lleves el Evangelio, ya Dios está trabajando en aquellos que van a escuchar el Evangelio. Que así, mis hermanos, el evangelismo no comienza contigo. El evangelismo comienza con Dios. El evangelismo, mis hermanos, comienza con Dios. El que comenzó la buena obra, y la buena obra incluye el hecho de que alguien vaya y predique el evangelio. Cuando el que comenzó la buena obra, él la terminará. Predique el evangelio, mis hermanos. Predique el evangelio. Este pasaje nos enseña también, mis hermanos, que el evangelio que salva a los pecadores también destruye nuestro perjuicio. El evangelio que salva a los pecadores también destruye nuestro prejuicio. Mientras Dios estaba trabajando con Cornelio, estaba trabajando también con Pedro. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, como a la hora sexta. En el Medio Oriente, las azoteas se preparaban como terraza y habían escaleras y las personas podían subir y tenían toldos para que pudieran estar allí si querían estar ahí a solas. Así que era muy común que la gente subiera a la azotea. Y dice allí, mientras se acercaba, Pedro subió a la hora sexta del mediodía a orar, pero tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abrirse y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por los cuatro puntas, dice. Y había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro e inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él la voz de lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y eso sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Pedro está orando en la azotea, ya es cerca del mediodía, le da hambre, le están preparando algo de comer, pero de repente Dios se le presenta otro menú. Pedro
no sabe lo que le están preparando de comida. Pero ahora Dios le viene y le baja un lienzo del cielo con un grupo de animales que los judíos no podían comer, y la ley de Moisés tenían ciertas dietas dietéticas que los judíos tenían animales que podían comer y los que no podían comer. Levítico 11. Entonces, Pedro estaba convencido de que sus opiniones acerca de los gentiles eran ciertas. Dios tuvo que repetir su visión 3 veces para lograr que Pedro cambiara su manera de pensar. Una de las lecciones más básicas y prácticas de este suceso es que no debemos desafiar las órdenes de Dios. Dudar de Dios fue la rebelión en el Edén. Cuando Dios dice que algo es de tal manera, no debemos debatir con Él. La visión de todos esos animales vivos que se hallaban en el lienzo, acerca de los cuales el Señor le dio la orden a Pedro que matase y comiese, para asegurarle que lo que Dios limpió no debía de ser llamado común o impuro, era simplemente una ilustración que se empleó para presentar la verdadera situación entre los gentiles y los judíos. Por la muerte de Cristo, los gentiles iban a ser herederos con Pedro también del reino de los cielos. Para Pedro era una reprensión y una instrucción. Hasta ese momento la labor de Pedro era solamente para los judíos, y habían considerado a los gentiles como una raza impura, apartados de la gracia de Dios. Entonces se le indujo a comprender la actitud del plan de Dios. Incluso mientras consideraba la visión, se le dio una explicación acerca de la visión. Y mientras Pedro estaba perplejo sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, le abrió la puerta y llamando le preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por nombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo lo he enviado. Era una orden que para Pedro era difícil de cumplir, pero no se atrevió a obrar de acuerdo a su propio sentimiento, y por lo tanto descendió de donde estaba para recibir a los mensajeros enviados por Cornelio. Estos comunicaron su extraño pedido al apóstol, y de acuerdo a las instrucciones que recibió de Dios, accedió a acompañar al día siguiente. Los atendió cortésmente esa noche, y a la mañana siguiente salió con ellos rumbo a Cesarea, acompañado de 6 hermanos que habían de ser testigos de todo lo que se dijera e hiciese mientras se hallaba visitando a los gentiles. Estas leyes no tenían que ver únicamente con alimento, no eran leyes caprichosas, no tenían que ver meramente con la salud. Estas leyes tenían un propósito. ¿Cuál era? El propósito teológico de estas leyes: mostrar que el pueblo de Israel era distinto a todas las naciones de la tierra. Ellos eran un pueblo que Dios había elegido. Fue un pueblo que había sido santificado, que fue apartado para el Señor. Un pueblo, el único pueblo con que Dios en el antiguo pacto entró con una relación especial. Escuchen, mis hermanos, bien lo que dice Levítico 20:24. Yo, Jehová, nuestro Dios, lo he apartado de los pueblos, por tanto, nosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo. Habéis pues de ser santo, porque Jehová es santo. Y yo os he apartado de todos los pueblos, para que sean uno. ¿Ustedes ven la conexión? Yo lo he apartado, y por eso no coman cosas inmundas. Ese es el propósito teológico de esta ley. Esa dieta era una señal visible de que Dios había apartado a Israel
como su pueblo especial para que lo representara en un mundo en tinieblas. Hermanos, a veces la iglesia cree que mientras más se aparezca al mundo, será más fácil de alcanzar el mundo. No, mis hermanos. Un barco puede navegar en el océano, pero si deja que el agua, que el océano se mete en el barco, se va a hundir también. Nosotros somos distintos. Nosotros, la iglesia, somos diferentes al mundo. Y la única manera que nosotros vamos a hacer sal y luz de este mundo es siendo lo que somos. Un pueblo apartado para Dios. Somos diferentes al mundo en cuanto a las cosas que el mundo hace secular. Nosotros somos un pueblo santo. Pero en el antiguo pacto, aún lo que ellos comían y lo que no comían, tenían que dejar ver esa diferencia. Lamentablemente, con el tiempo, Israel dejó de ser ejemplo a los demás pueblos. Y se convirtió esta ley en motivo de orgullo y desprecio a los demás. Israel olvidó que la razón por la cual Dios lo había elegido era, como dicen en el pacto de Abraham, Génesis 12, para que sean una nación, bendición para todas las familias de la tierra. Ellos tenían que mostrar a todas las familias de la tierra quién era el Dios de Israel. Sin embargo, ellos comenzaron a sentirse un pueblo especial y comenzaron a despreciar a los gentiles a tal punto que era inconcebible para un judío sentarse a la mesa con un gentil. ¿Por qué? En el antiguo pacto, los judíos pensaban: yo no puedo ir a comer en casa de un gentil. Fíjense lo que dice el capítulo 11, versículo 2. Dice: cuando Pedro subió a Jerusalén, y los que eran de la circuncisión les reprocharon diciendo: tú entraste en casa de un circunciso y comiste con ellos. Ese era el problema. Comiste con ellos. Así que cuando Dios baja el lienzo en la visión, Pedro reacciona, versículo 14: de ninguna manera, Señor. De paso, en una misma oración, no puede estar junto a esta palabra. No, Señor, no. Lo que Dios te dice que haga es lo que tú tienes que hacer. A Dios, si es Dios, no se le dice que no. Pedro entendió que la visión no se trataba simplemente de comida. Mis hermanos, en el nuevo pacto, el pueblo de Dios está compuesto de todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente. No importa su nacionalidad. Pedro necesitaba entender que esta implicación del evangelio. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían enviado por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y le dijeron: Pedro, Cornelio, centurión romano, te está mandando a llamar. ¿Y qué hace Pedro? Pedro no solamente se decide a ir, sino que dice en el versículo 23 que los hospedó en su casa. Versículo 23, Hechos 10. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Ya Pedro está entendiendo, esto no es un asunto de comida. Dios me está hablando de persona. Dios me está diciendo que yo no puedo hacer ese tipo de distinción entre un ser humano y otro ser humano. Dios estaba dejando en claro que la buena noticia de salvación es para todos. No debemos permitir que un estatus, idioma, cultura, raza o geografía o nivel económico o tal nacionalidad nos impida hablarle a los demás acerca de Cristo. En otras palabras, mis hermanos, la acepción de persona es el trato desigual, favoritismo o perjuicio hacia alguien basado en su apariencia, riqueza, estatus social. Ejemplo, tener una persona adinerada sobre una pobre, o tener un amigo o discriminar a otro. En el ámbito laboral, la acepción de persona es
es ascender a un familiar o amigo íntimo para un puesto de trabajo, ignorando a otros candidatos que están mucho mejor calificados para la posición. En el servicio al cliente, la sección de persona es cuando un vendedor que atiende con rapidez y amabilidad a una persona con ropa cara, mientras que ignora o trata con desdén a una persona vestida de manera sencilla o humilde. En el contexto social, la sección de persona es cuando en una reunión ignora a una persona o de bajo estatus social para dar toda la atención a los mejores asientos a alguien influyente o famoso. En la justicia, hacer la sección de persona es cuando un juez dicta una sentencia más leve a un conocido o a alguien de su misma clase social, mientras castiga con mayor severidad a un desconocido o a alguien de un entorno desfavorable. En el ámbito religioso, dar un trato preferencial en la iglesia a los hermanos que tienen más dinero y menospreciar o sentar en lugares incómodos a los que son pobres. La sección de persona es una forma de justicia que quebranta la igualdad, a menudo descrita como dar un trato injusto, indebido a la apariencia o el estatus. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Pedro dice en el versículo 34 que él entendió, Pedro, que Dios no hace sección de persona. La pregunta es, ¿lo entendemos tú y yo? ¿Entendemos realmente tú y yo? Yo creo que en nosotros ese problema se manifieste de muchas maneras, de una forma sutil. ¿Y cómo es tan sutil? No nos damos cuenta. Pero ¿saben qué? Dios tiene que seguir revirando con el evangelio en nuestros corazones nuestro perjuicio. Dios tiene que seguir limpiándonos de nuestro orgullo. Porque óyeme, a veces a nosotros se nos olvida lo que éramos antes de ser cristianos y le predicábamos a un inconverso duro de corazón y tú te olvides que tú eras también un endurecido en tu corazón hasta que Dios te salvó. Como dice Pablo en Romanos capítulo 3, ¿dónde está la jactancia? ¿Tú tienes algo de qué jactarte? Porque tú eres cristiano y tu amigo que se le predicó no aceptó a Cristo, no se convirtió. ¿Acaso tú crees que tú eres más inteligente, más espiritual, mejor que tu amigo? No. Dios hizo de la misma masa vasos para honra y vasos para deshonra. No tenemos nada de qué gloriarnos. Dios tiene que seguir destruyendo nuestro racismo. Ah, no, Henry, tú ves. Mira, ahí no. Ahí sí no. Yo no soy racista. Ok. Le voy a poner una prueba de fuego, mis hermanos. ¿Será un problema para ti que uno de tus hijos o una de tus hijas se case con alguna persona con una etnia particular diferente a la nuestra? ¿Una raza? ¿Color de piel diferente? O sea, ¿de verdad que no somos racistas? ¿Tú no tienes problema con eso? Miren, mis hermanos, uno de los grandes problemas que el pecado produjo en nosotros es el pensar que por alguna razón que nosotros somos superiores a otro porque pertenecen a otra clase social. Hay tantas cosas que se pueden decir, mis hermanos, que yo no acabo el sermón. ¿De verdad tú no eres racista? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a amar con el amor que Dios ama, porque Dios ama a los que no son amables. Y no me refiero a personas gentiles, me refiero a personas que tú metes en la categoría de no son dignos de ser amados. Dios ama precisamente a personas que están en esa categoría. No éramos amables, no éramos dignos del amor de Dios, ni tú ni yo. Y Dios nos amó. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, por favor, hazme ver al mundo como Cristo lo ve. Hazme ver al mundo con tus ojos, Señor. Hazme ver al mundo como tú lo ves. Hazme sentir en mi corazón como tú sientes. Dios no hace acepción de personas y nosotros no tenemos que hacerla tampoco. De manera que cuando llegue un rico a nuestra iglesia y un pobre también, evidentemente un pobre no podemos tratar
mejor al rico que al pobre. Hermano, eso es un pecado delante de Dios. ¿De verdad tú no tienes prejuicio? ¿No es verdad que hay personas que tú te comportas de una manera y hay personas que tú te comportas de otra? Hay personas que tú tratas mejor que tú tratas a otra. ¿Eso no es verdad, mis hermanos? Ven, mis hermanos, que el evangelio no simplemente tiene que salvar a los que están afuera. El evangelio también tiene que cambiar a los que estamos aquí adentro. Cuando seas atrapado por el sentido de superioridad que nos lleva a decir, yo no entiendo cómo que hay gente que llena ahí todo lo que tú quieras. ¿Desea amar más? Comienza por aceptar tu lugar como un hijo amado. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor, así como Cristo los amó. Efesios 5, 1 y 2. ¿Quieres aprender a perdonar? Entonces piensa en todas las veces que has recibido perdón de parte de Dios. Más bien sean bondadosos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios lo perdonó en Cristo. Efesios 4. ¿Te resulta difícil poner a otro primero? Piensa en la forma en que Cristo te puso a ti primero, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2:6. ¿Necesita más paciencia? Bebe de la paciencia de Dios. ¿Te esquivan la generosidad? Entonces considera lo que Dios hace contigo. ¿Te cuesta trabajo relacionarte con parientes malagradecidos o con vecinos refunfuñones? Dios se relaciona con nosotros aun cuando actuamos de la misma manera, porque Dios es bondadoso con los ingratos y malvados. Lucas 6:35. Gloria a Dios, aleluya. Este pasaje nos enseña también, en cuarto lugar, que el Espíritu Santo obra en los pecadores a través de la predicación del evangelio. El Espíritu Santo obra a través del Espíritu Santo en los pecadores. El Espíritu Santo obra con poder, ¿tío? ¿Cuándo? Cuando Jesús es exaltado, porque Él vino a glorificar a Cristo, dice Juan. Así que mientras proclamamos el evangelio, mientras proclamamos a Jesús, mientras somos telescopios a través de las cuales las personas pueden ver a Jesús así de grande como es Él, el Espíritu Santo viene, porque es en ese contexto que el Espíritu Santo obra, no en otro. Versículo 24. Al otro día entró a Cesarea. Ahora Cornelio hospedó a Pedro. Entró en Cesarea. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes con ellos. Qué interesante, mis hermanos. Cornelio él no sabe quién es Pedro. Él no sabe de qué Pedro va a hablar, pero él sabe que es importante. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a su pie le adoró. De verdad, con todo respeto. Yo a veces me pregunto si los papas hayan leído ese pasaje, porque supuestamente los papas son los sucesores de Pedro. Pero aquí vemos algo interesante. El primer impulso de Cornelio fue arrodillarse y adorar a Pedro. ¿Y sabe lo que hace Pedro, mis hermanos? Pedro lo levantó y le dice, ponte en pie, yo también soy hombre. Uy, Señor. Hoy en día hay líderes en la iglesia que creen que son superestrellas, se creen celebridades. Ellos están lejos del burgo. Ellos, hermanos, los líderes de la iglesia, son cristianos comunes y corrientes como tú y yo, a quienes Dios les encargó un oficio y hay que respetar el oficio. Pero no son élites espiritual, son cristianos. Nosotros somos cristianos comunes y corrientes. Cornelio, mis hermanos, Pedro le dice a Cornelio, yo también soy hombre, yo no soy nada especial. Y conversando con él, había mucha gente reunida. Versículo 28. ¿Cuán ilícito es un judío relacionarte con un extranjero? Nosotros sabéis cuán ilícito es relacionarse con un judío con un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre yo debo de llamar impuro o inmundo. ¿Se dan cuenta? Pedro entendió que la visión no era acerca de comida.
Pedro entendió que era acerca de personas. No hay nadie fuera del alcance de Dios, mis hermanos. En ese momento, Cornelio le relata la visión que había tenido un día antes y que era por eso llamar, versículo 33. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, presentes delante de ¿quién? De Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ese versículo 33, toda la iglesia, nosotros aquí, delante de Dios, para oír todo lo que el Señor le ha mandado. Miren, mis hermanos, es con ese mismo espíritu que nosotros tenemos que venir a la iglesia cada sábado. Con ese mismo espíritu, de Hechos 10:33, para escuchar la voz de Dios mientras Él nos habla por medio de su palabra. No es algo trivial lo que estamos haciendo aquí. En el momento en que la palabra de Dios es predicada, este edificio común y corriente de repente se convierte en la sala de audiencia del trono de Dios. Nosotros estamos aquí en la presencia misma de Dios para escuchar todo lo que Él tiene que decirnos. A veces uno va a la iglesia. Déjame ver quién me texteó. Hermano, ¿tú vas a estar delante de Dios viendo celular? ¿O como que si estuviéramos aquí en un parque? No, esto no es un parque, mis hermanos. Esto es un edificio de cemento, varilla, chirrá. No tiene nada de especial. Pero cuando el pueblo de Dios se reúne hoy en el día del Señor, hoy sábado, para escuchar la voz de Dios, el Señor viene como ha prometido y convierte este lugar común y corriente en la sala del trono de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esto es impresionante. No es algo trivial lo que estamos pasando aquí, mis hermanos. ¿Qué hace Pedro con esta audiencia que Cornelio le reúne? Le repite lo que ya le había dicho antes. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Ya lo entendió. Dios no hace excepción de personas. Pero inmediatamente después, lo que hace Pedro es exaltar a Jesús por medio de la predicación del evangelio. De paso, si tú quieres mejorar tu evangelismo, este es un ejemplo a seguir. Este mensaje que dijo Pedro en Hechos 10 se resume en 8 declaraciones esenciales. Y yo se las voy a decir brevemente. Primero, Jesús es el canal por medio del cual Dios ofrece paz al pecador. Amén. Versículo 36. Jesús es el canal por medio del cual Dios salva a los pecadores. El mensaje que Dios mandó por medio de su pueblo para que predicase a otros, solamente por medio de la fe tenemos paz para con Dios por aquel que nos amó, Jesucristo. No hay manera de poder tener paz que no sea por medio de Dios. Es la obra de Jesucristo. En segundo lugar, Jesús es el Señor de todo. Él es el soberano del universo. Versículo 37. El Señor Jesucristo es el Señor de todo. Él es el Señor en China, en Japón, en Rusia. Dios es el Señor de Carolina, de Nueva York, de Guatemala, de Honduras, desde República Dominicana, de Haití, de Argentina, de donde sea. Cristo es el Señor. No hay otro Salvador. No hay otro medio de salvación. Él es el Señor. Él es la máxima autoridad en el universo entero, nuestro Señor Jesucristo. Dios no envió a ningún profeta ni a un ángel poderoso para que muriese en nuestro lugar, sino que mandó al Rey de Reyes. Tercer lugar, Dios envió con poder y ungió del Espíritu Santo a Jesús. Con ese poder, durante el ministerio de Jesús, hizo el bien y venció al enemigo de Dios. A pesar de su inocencia, el justo murió por los injustos, pero resucitó glorioso el tercer día. Versículo 40. Y séptimo, fue constituido como juez de vivos y muertos. Versículo 42. Todos compareceremos ante Dios en el día del juicio. Lo que tú decidas hoy será un indicativo de lo que Cristo va a darte en aquel día. Finalmente, número 8. Solo en Jesús hay perdón de pecado para todo aquel que cree. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas
de que por su nombre todo el que cree en Él recibe perdón de los pecados. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Todos los elementos esenciales del Evangelio están ahí. El mismo mensaje que predicó Pedro en el Pentecostés por vía de su Evangelio, porque hay un solo Salvador. Hay un solo Salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa dónde tú vivas, no importa de dónde tú eres, solamente hay un solo Salvador. Mientras Pedro estaba exaltando a Jesús, el Espíritu vino sobre todos. Mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo vino y se cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Estos nuevos creyentes gentiles experimentaron el mismo bautismo del Espíritu Santo que en el de Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? Experimentaron el mismo bautismo. Ahora esos gentiles eran miembros del nuevo pacto, unidos a Cristo por medio de la fe. Lo mismo que todos nosotros aquí. Imagínense lo que fuera para Pedro, esos acompañantes judíos, varios días hospedados en esa casa de los gentiles, porque dice que comieron juntos, los gentiles y los judíos comiendo, y se llamaban hermanos uno con otro. Hermanos, mis hermanas, todo eso era nuevo para ellos. Pedro acaba de tener un cambio monumental de la mente. Esa es la belleza del Evangelio y la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos en el centro del ojo de Dios. Nosotros somos su especial tesoro. Y tú y yo estamos representando en ese discurso de Pedro. Nosotros estamos experimentando la linda experiencia de ser salvos. ¿Cuántos sí lo creen? Dice Gálatas 3:29. Nosotros todos somos descendientes de Abraham. Nosotros todos somos herederos de la promesa. Tú y yo, mi hermano, somos herederos junto con Abraham. Y eso significa que somos coherederos con Jesucristo. Tú y yo estábamos fuera del pacto. Éramos gentiles, sin esperanza, sin Dios. Pero hasta que Cristo vino y nos alcanzó con su gracia. Pero hay algo más que aprendemos de este relato. Es que la iglesia, cuando el Evangelio se expande por la gracia de Dios. La iglesia tiene que celebrar cuando el Evangelio se expande. Dios es glorificado. Dios es exaltado. Y en estos momentos yo quiero que tú y yo, así como Pedro cambió su manera de pensar en cuanto a otro ser humano, nuestra manera de pensar también. Dios rompa nuestro perjuicio. Tratemos a otros como Dios nos trata a nosotros. Dios también le dio arrepentimiento a los gentiles, igual que a los judíos. Dios le da arrepentimiento a los salvadoreños, a los hondureños, no importa de qué país tú seas. Dios, el arrepentimiento es para todo. Dios está haciendo algo más amplio de lo que nosotros pensamos. El Evangelio, mis hermanos, rompe todas las cadenas raciales. El cristianismo, Cristo, hace verdadera inclusión. Porque no importa de dónde tú seas, Dios incluye a todo el mundo en su Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Esperando que este mensaje haya cambiado, mis hermanos, nuestra manera de pensar. Y que cuando usted me vea a mí así, el colorcito mío que yo tengo quemadito, usted me ame y me abrace, igual que un blanquito, que un rosadito, a un ojo verde. Usted y yo somos uno en Cristo. No importa que yo tenga los cabellos malos, usted lo tenga bueno, abráceme y llámeme donde quiera que usted vea y demuestre ese amor en carne propia, mis hermanos. Nosotros no podemos tratarlo con indiferencia. No, a todo el mundo igual. Ay, Señor, mira, déjame amarlo y quererlo como tú lo amas. Esa es nuestra manera de pensar como cristianos, como Cristo pensó. Esperando, mis hermanos, que continuemos estudiando la palabra de Dios. Repase Hechos 10 y 11 y usted verá cómo Dios, con su Evangelio, alcanza a todo aquel que cree. Amén. Que Dios le bendiga.